Bueno, varios hechos la semana pasada indican que sigue el tráfico de haitianos. En Montecristi, 15 haitianos fueron detenidos. 15 haitianos fueron detenidos en un solo vehículo. En un solo vehículo. La información habla de que el autor, o más que el autor, ¿cómo se podría decir? Quien le transportaba, al parecer escapó y la Ford blanca, placa 482701, que se capturó en el proceso, bueno, está en manos del Ejército de la República Dominicana. Pero también el ejército detuvo a un hombre que transportaba en una motocicleta en el municipio de Vallejuelo, la provincia de San Juan, a unas personas. Según los miembros del ejército, en la localidad de Piescano, interceptaron una motocicleta conducida por un hombre identificado como Carlos Castillo Félix, que transportaba a 2 haitianos. Cuando vio a los militares trató de rodar por otro lado. Sin embargo, detuvieron miembros del ejército a este señor. La persecución, o durante la persecución, una persona dejó salir a unos perros, los cuales atacaron a los soldados que dispararon por eso. Pero también en la provincia Montecristi, 3 indocumentados que iban en motocicleta también fueron detenidos. Fíjense cómo en 2 o 3 casos puntuales tenemos 20 haitianos agarrados. Leía 17 que fueron arrestados o atrapados en la zona de Dajabón, si la memoria no me falla. Provincia de Dajabón. Estamos hablando de que esos ya 37 casos o 47 casos que hemos contabilizado no tienen otro mecanismo que la justicia como vía, en el caso de los haitianos, la deportación, y bueno, en el caso de los capturados, que me parece tanto en el caso de Dajabón como en el de Montecristi, sí fueron capturados los conductores, pueden a partir de ahí comenzar a deshilachar y tratar de dar con la red que de alguna forma comercializa este tipo de servicios, porque eso es un servicio, ¿eh? Ahora, evidentemente, uno se pregunta, en San Juan, antes de llegar a San Juan, hay una serie de chequeos. En la zona de Montecristi, donde detuvieron a esa persona, hay como 2 chequeos. En Dajabón no preciso cuántos son en el punto donde fueron detenidas estas personas, pero evidentemente alguien hubo que previamente permitió con complicidad el ingreso de esas personas a territorio dominicano antes del desplazamiento a otras zonas quizás de mayor interés para estos. De manera que lo que estamos hablando aquí es de que continúa la cancha abierta de una serie de malos dominicanos que se prestan para esta vagabundería, la vagabundería del ingreso de los haitianos a nuestro territorio. Y así había gente que hace semanas, cuando se conocía la ley de trata, se oponía a la propuesta que planteaba anular de por vida al funcionario público que permitiese el ingreso de esas personas a nuestro territorio, anularlo para el ingreso público, o sea, para el servicio público, para que no puedan volver a ser empleados del Estado. Había gente que se oponía a eso, ¿eh? Había gente que se oponía a eso. De hecho, se opusieron y lo lograron, parcialmente, porque no se permitió la inhabilitación de por vida. Y hay muchos que dicen, no, que es inconstitucional. Yo soy de la idea que no es inconstitucional por una razón esencial. La Constitución no plantea el servicio público como un derecho fundamental. Y por tanto,
anular de por vida el ingreso al servicio público no es la violación de un derecho fundamental. Es la consecuencia o sería la consecuencia de un delito. Un delito que tiene una categoría importante. Pero bueno, por lo menos el autor o el proponente de esa sanción, que era Omar Fernández, logró que se le duplicara las penas, que de 10 pasara a 20 años y de 5 a 10 años en la primera oportunidad. Ya eso de por sí es un avance, porque eso es una pena que se le agrega a la prisión. O sea, no es que solamente usted va a estar inhabilitado, no, usted va preso, que por cierto, ahí también Omar logró que duplicara las penas. Usted va preso, y después de que usted va preso, no es que usted va a volver al Estado, no, es que no tiene posibilidad de volver al Estado. Usted con 20 años, un guardia de la frontera, permitió el ingreso de esa gente, preso 10 años en la primera oportunidad. Sale de ahí, tiene que durar 10 años sin poder pisar el servicio público. Ya tiene 40. Si le dieron el chance y volvió a cometer el error a los 41, pues entonces ya le tocan 20 de prisión y le tocarían 20 de condena, de imposibilidad de ingreso al Estado. Es decir, usted tenía 61 años cuando salga de prisión y a los 61 no puede volver a ser funcionario público. Eso aplica a los chiquitos, pero si lo hace un grande, debe ser igual la pena, porque ahí no distingue entre pequeños y grandes. No distingue entre pequeños y grandes, pero bueno, es parte de lo que hay. Paso a otro tema porque hubo protestas en la zona norte del país, esencialmente porque la ruta de los precios de los alimentos, de la canasta básica familiar y los medicamentos, así como servicios de salud, fue la motivación para que un grupo de dirigentes en Santiago de los Caballeros se tirara a las calles. Y se tirara exigiendo, en esencia, que se ha mirado el tema, que se ha observado, que se le busque un mecanismo para controlar por lo menos el aumento que ha venido generando. Y yo hace semanas incluso marcaba que medicamentos que costaban 2 y 2.500 pesos, esos medicamentos de uso frecuente para la gente, ya están hoy en 4.000 y 5.000 pesos como si nada. Esos medicamentos costaban ese precio hace 2 años quizás. Óyeme, en 2 años que se te duplique un producto esencial, pues evidentemente estamos hablando de un encarecimiento brutal de la economía de esas familias. Porque aquí se ha hablado de un aumento del salario mínimo, pero ese aumento del salario mínimo se reduce a eso, al mínimo de los salarios. No ha generado el empuje en la economía para poder impulsar de alguna forma, niveles de calidad. Mejorar la calidad de vida de la gente, eso no está en la ecuación. Pero señores, si entramos en ese esquema, de lo que hablamos es de la posibilidad, óigase bien, de la posibilidad de que la gente pueda adquirir 100% la canasta básica. Bueno, pero es que cuando usted analiza, lo que hay es una manipulación estadística, porque si bien es cierto que la canasta básica mínima del primer quintil, del más empobrecido, o sea, el 20% más pobre de la población, tiene capacidad de comprar eso con el salario mínimo, pero hay una contradicción, porque ese salario mínimo es de empresa grande. Es decir, que el 90% de la matriz de la economía dominicana, que son las MIPYMES, quedan fuera de esa ecuación. Y por tanto, el 90% de los empleadores no paga el salario mínimo que el gobierno plantea que ya cubre la canasta básica familiar. Pudiera ser un logro si fuera la canasta básica total. Entonces, cuando eso usted lo nivela, lo ideal sería que por lo menos el segundo quintil o el promedio nacional sea lo que se tome de referencia. El promedio nacional de la canasta básica familiar
ronda los 46.000 pesos. Es decir, que no hay punto de encuentro entre una cosa y la otra. Pero mientras eso ocurre, y por eso marchan en Santiago, María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, y Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, hablaron sobre los fallos estructurales, escasez de agua potable, largas tandas de apagones y planes de construir presa de cola en Barry. Yo lo que sí invito a todos los que participan en este tipo de protestas, traten de no ampliarla tanto, quererla generar de una forma que sea tan abarcadora que termine por no apretando a nadie. Cuando usted mete 10, 15 temas en una petición de reivindicación social, ni los 10 temas se ven, ni se ve un solo. A veces es mejor enfocarse solo en un aspecto de la preocupación de la gente para que ese tema se vea con fuerza y se le preste atención. Para que ese tema se vea con fuerza y se le preste atención. Porque de lo contrario se pierde todo y no hay reivindicación alguna para la gente que realmente lo necesita. Pero bueno, ahí queda el tema sobre la mesa.